Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última charla del año de la Asociación de Aviación Experimental. En el día de hoy tenemos una charla titulada Trikes o pendulares, es decir, con desplazamiento del centro de gravedad. El ponente de hoy es Francisco Javier García Barbero. Es mecánico de aeronaves, especialista en motores del Ejército del Aire desde 1987. Tiene experiencia con el C-101 Aviojet, el C-212 Aviocar y desde 1996 con el F-18 C-15 en denominación militar y su motor General Electric F404-400. Es piloto ULM desde 1994, teniendo las habilitaciones de multieje de ala fija y de formación del centro de gravedad, con aproximadamente 1.750 horas como piloto al mando. Ha construido 5 tries modificados o reconstruidos. Ha trabajado en múltiples motores rotas dos tiempos, reconstruidos el 447, 462, 503, 532 y 582. Ha hecho también mantenimiento de motores Rotax dos tiempos y cuatro tiempos, Jabiru, etc. Ha hecho la conversión de un motor de 2 caballos y entre otras ha hecho el cambio de modelo de motor en Rans Coyote, la reconstrucción del motor Sansotera, en motovelero Silent, etc. Y sin más preámbulo, adelante Francisco, todo tuyo. Buenas noches a todos. Eh, en la charla de esta noche vamos a hablar de trikes o pendulares. Como normalmente los conocemos, lo normal es llamarlo trike, pendular o aeronave de desplazamiento de centro de gravedad. Empecemos definiendo qué es un trike. Como hemos acabado de decir, es una aeronave cuyo manejo se basa en el desplazamiento de su centro de gravedad. Dicho así, pues parece algo bastante sencillo. Lo que realmente ocurre cuando se desplaza el centro de gravedad en una aeronave de este tipo, en un ala delta, que es el- el elemento sustentador, por así decirlo, lo que ocurre es una deformación del elemento sustentador del ala delta, que es lo que realmente produce el mando, el manejo de la aeronave. Las partes de un trike, como es fácil de comprobar, es el carro del trike, que aloja el grupo propulsor, el motor hélice, depósito de combustible, el tren de aterrizaje y el piloto o pasajero si lo hubiera. Y la segunda parte que compone un trike es el ala delta y que es la responsable principal de las características de vuelo del trike. Los elementos estructurales que componen un carro de trike los podemos ver en este esquema, ¿vale? Fundamentalmente tiene un mástil que lo va a conectar al ala delta. Sobre ese mástil tiene va unido a una quilla y a un tubo frontal que triangula toda la estructura y que le da gran resistencia y ligereza. Y a esta estructura básica, pues le tenemos que añadir un tren de aterrizaje posterior, un tren de aterrizaje frontal y una bancada que aloje el motor, el grupo propulsor, por así decirlo. ¿De qué materiales se suele construir pues, el carro de un trike? Lo más normal es que se construya de duraluminio. Es lo que está más popularizado por ligereza y resistencia. También aceros inoxidables. Es muy habitual encontrar que algún try de construcción amateur y alguno de fabricación industrial se ha construido con acero inoxidable. Aceros de diversas características, no hace falta tampoco grandes aceros, fundamentalmente en aquellos componentes que requieren soldadura. Ya sabemos que la soldadura del aluminio es más delicada y más difícil. Entonces, por ejemplo, para la bancada de motor,
Para la horquilla del tren delantero, para algunas otras piezas, pues se emplean algunos aceros que son más fáciles de soldar y son más asequibles. Y luego, pues los componentes suelen estar unidos normalmente por tornillería. Tornillería, puede ser que algunos componentes sean remachados, pero lo habitual es que se unan entre sí por ¿qué tornillería? Bueno, lo ideal sería utilizar una tornillería de calidad. Cuando hablamos de calidad, no es necesario que sea normalmente la que conocemos todos, la AN. Hay otras tornillerías que también o sea, que tienen unos controles de calidad bastante buenos y lo podemos utilizar para construir un trike. Por ejemplo, el fabricante Air Creation francés, que es posiblemente de los más afamados y conocidos de los fabricantes de trikes a nivel mundial, utiliza tornillería calidad 8.8 bicromatada en sus trikes, ¿vale? Entonces, el 8.8 en prestaciones, en características mecánicas, es bastante similar a lo que es la tornillería AN. Lo que sí que es cierto que la tornillería que utilicemos tiene que ser una tornillería con certificado de calidad. ¿Vale? No podemos ir a coger cualquier tornillo en una ferretería, sino que hay que ir a un sitio de suministros industriales y que tengan tornillería certificada bajo norma ISO 9001, bajo la norma que sea, pero que sea certificada. Hay mucha tornillería de calidad que podemos encontrar en suministros industriales porque hay muchas aplicaciones de tornillería en el ámbito diario, en el ámbito habitual. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo pues una suspensión de un automóvil o no sé, algo que es importante que tenga calidad y que tenga seguridad. Entonces, pues bueno, esto nos abre una posibilidad de utilizar algo que no está, o sea, que lo tenemos a mano y que no es caro, es barato. La única pega que tenemos con la tornillería de este tipo es que en la parte roscada, porque normalmente queremos tornillos con caña lisa y luego parte roscada, suele ser bastante más larga, es más larga de hecho que la tornillería AN o la tornillería bicromatada que utiliza Air Creation. ¿Qué podemos hacer? Simplemente cortarlo y darle un barniz para protegerlo del óxido y como es barato, pues nos permite poderla cambiar con frecuencia por muy poquito dinero y siempre tendremos una tornillería en condiciones y segura. Aquí tenemos un ejemplo de puede ser una construcción de un trike. En este caso es mi monoplaza Racer. ¿Vale? Esto es un monoplaza Racer construido básicamente, es del fabricante Air Creation. Este carro lo cogí, lo reconstruí hace ya un montón de años. Y la estructura básica es un tubo rectangular de aluminio. Creo recordar, las dimensiones son de 60 por 40 milímetros y la pared del tubo es de 3 milímetros. Esto es la forma más sencilla de construir, taladrar sobre una superficie plana, tubo rectangular, es mucho más sencillo y mucho más fácil que entre en un tubo redondo. Las tuberías, después que el resto de tubo también es todo aluminio, excepto el eje principal donde van las ruedas, que es de fibra y hace de amortiguación. Una construcción muy habitual también es la construcción en tubo de aluminio. Aquí vemos el esqueleto de un pendular que así a simple vista pues parece bien poca cosa, pero que le podemos poner unos carenados y ya parece otra cosa completamente distinta así vestido. La tubería redonda
tiene bastantes ventajas respecto a otras en lo que se refiere a ligereza y comportamiento. El problema es que para taladrarla requiere normalmente una mayor precisión y es más difícil taladrar un tubo redondo que un tubo rectangular o cuadrado. La mejor forma de construir, si te tienen medios, un pendular sería poder conformar los tubos y doblarlos para evitar las cartelas, las uniones entre unos tubos y otros, ¿vale? Todo lo que se pueda doblar aligera y da resistencia al componente, a ese tubo. El problema es que no todo el mundo puede, requiere un utillaje, unas herramientas que no todo el mundo dispone y no es fácil. Entonces, desde el punto de vista de constructor amateur, el doblado de tubos es una cosa hasta cierto punto complicada, sobre todo en ciertos diámetros. Entonces, en principio descartaríamos este tipo de construcción para la construcción amateur, porque esto está más encaminado pues a ya una industria con ciertos medios. El famoso Trike Eagle, que los planos los podemos conseguir y que está bastante difundido, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, este está hecho también con todo con tubo de aluminio y la ventaja que tiene es que los tubos son siempre rectos, no tiene ningún tubo doblado, como o sea, si lleva, por ejemplo, los soportes de asientos de Arc Creation o otros pendulares. Entonces, aquí vemos como los tubos son rectos y van unidos entre sí por una serie de acoplamientos atornillados. Esto facilita mucho la construcción de un carro de trike. Es muy fácil cortar, taladrar y unir, no tener que doblar. Y ya pasamos a lo que son los elementos estructurales de una ala delta. Estos elementos estructurales son básicamente los mismos desde que se inició el vuelo en ala delta hasta que han aparecido las alas calva, que varía un poquito las estructuras. Hay elementos importantes que aquí no aparecen. El ala delta se compone básicamente de un tubo central o quilla, que es, por así decirlo, el elemento al que se va a anclar el carro del pendular. Dos tubos que forman los bordes de ataque, otros dos tubos que son los que llamamos tubos transversales y que van mediante dos cables que van a ir anclados a la parte posterior de la quilla, van a dar rigidez a todo el conjunto, ¿vale? Para después soportar las cargas de vuelo de esta estructura básica, tenemos el triángulo de mando al que van los cables de vuelo, y después tendremos el Kimpox que nos va a mantener el ala, o sea, en cargas negativas o en el suelo, ¿vale? Para que no se nos caigan los bordes de ataque, porque si no, no tendría rigidez. El triángulo de mando tiene que ir, como todo en el ala, va anclado por dos cables al borde, o sea, al morro del ala, y a la parte posterior de la quilla por otros dos cables, dando a todo el conjunto del triángulo de mando rigidez. Como se puede comprobar, es una estructura sencilla, ligera, y al estar todo triangulado por cables, es una estructura muy resistente. Es una estructura que realmente funciona muy bien y que hace una estructura resistente y ligera. Luego veremos que hay alas, como hemos comentado, que son alas calvas y que se sustituye el Kimpox por unas riostras rígidas,
y que, bueno, aumentan el peso y le da ciertas ventajas y algún inconveniente. De todos los elementos que aquí sufren o sea, los avatares diarios, lo más normal es que los bordes de ataque, por exceso de carga, por turbulencias, por golpes en descuidados en el suelo, sean los que más sufran. El resto de elementos normalmente no suelen tener ninguna incidencia, pero los bordes de ataque sí es importante una revisión periódica y comprobar que no están deformados permanentemente o que sus deformaciones están dentro de un límite aceptable. Alas con Kimpox, lo que hemos comentado. Aquí se ve perfectamente en este modelo de ala, un precioso trike de Aeros con un motor BMW, parece, una conversión de BMW, a lo que es la quilla, el tubo central desde el morro hasta la parte trasera, hasta del ala, los transversales, los tubos transversales, y dentro de la tela ya van los bordes de ataque, que si se puede, nos podemos dar cuenta que van flexionados por la tensión que le genera la vela y los transversales al ser tensados, ¿vale? No es una borde de ataque recto, como en algunos sí bastante, pero lo normal es que tengan una cierta curvatura. Aquí vemos la parte superior de una ala parecida similar de Aeros con los cables que salen desde el Kimpox. Unos cables laterales que soportan el peso del ala en el suelo y una serie de cables que van al borde de salida, a la tela al borde de salida y que son bastante importantes. Estos son los que llamamos antipicados y que nos van a permitir que en un picado pronunciado el ala no se, es decir, pueda resistirse a un picado que nos pueda poner en una situación de peligro, ¿vale? Las alas calvas, aquí vemos lo que hemos comentado antes, que ya desaparece el Kimpox y todos los cables que de él parten y lo sustituyen dos riostras rígidas y que le dan una mayor limpieza al conjunto. Las alas calvas son algo más pesadas que las alas con Kimpox, ¿vale? Entonces, por ese aspecto no es lo más adecuado, aunque hay alguna aeronave ligera o sea, alas para naves ligeras calvas de este tipo, pero bueno, tiene un pequeño incremento de peso. Por otro lado, tiene ciertas ventajas. Esta es la gran ventaja de una ala calva. Los pendulares suelen ser bastante altos. El Kimpox añade una altura considerable al conjunto y, por ejemplo, en no todos los hangares entra el trike con el ala montada. En algunos casos hay que bajar parcialmente el ala para poderlo meter en el hangar. Y imaginaos qué bien, que poco ocupa un pendular como este, que está plegado y entra pues en poco más o menos lo que es el espacio de un coche. Entonces, esta es una ventaja indudable, sobre todo pues cuando no tienes sitio donde engarar o para engararlo en el que disponga pues de un campo con un garaje, con una pequeña nave agrícola, con lo que sea. Esta es la gran ventaja que tienen las alas calvas. Francisco, perdona, yo sí quería lanzar una pregunta y si hay alguien más que Sí, quiera intervenir, podría lanzarla. En el caso de los trades con King Post, puede ser, por ejemplo, la consecuencia más grave en caso de rotura de un cable? ¿Cuál es el más crítico? ¿Cuáles son los a más ver, críticos? te comento, los cables, lo más crítico de todo sería que se rompiese cables, los cables laterales de carga. Están muy sobredimensionados, ¿vale? Entonces, lo normal es que tengan dos cables
2 cables por cada lado. Eh, no conozco ningún caso de que se haya roto ningún cable. En el caso de las antiguas salas Cosmos llevaba un solo cable y alguna más, pero unos cables de unas dimensiones, o sea, que es que es imposible, es imposible. Antes se te ha deshecho todas otras partes del ala que está. Entonces, en principio es muy complicado que se rompa un cable. Es muy difícil. A no ser, es más factible que por corrosión o por daño estructural los tornillos a los que van sujetos los cables falle el tornillo que sea el cable el que falle. El cable realmente son unos cables de calidad y con una resistencia muy superior a lo que tienen que aguantar. ¿Vale? Es más probable que eso, el deterioro porque no se revisa un tornillo, se ha corroído o lo que sea, que falle por ahí que por un cable. ¿Vale? Y de todos los cables que pudiese fallar, ya te digo, los que si te quedas, pues eso, si te quedas sin soporte lateral en una parte del ala, pues no tienes nada más que hacer que tirar del BRS si lo tienes, del paracaídas, porque no tienes otra. Es un fallo estructural grave. Eso no tiene recuperación ninguna. Vale, de ¿Vale? acuerdo, Francisco, aclarado. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, que levante la mano. Vale, en ese caso podemos continuar, Francisco. Perfecto. Vamos a ver más o menos qué tipos de alas delta tenemos según la configuración de su perfil alar. Básicamente podemos dividirlas en dos grupos. Las de simple superficie, que tienen un intra-2 que cubre aproximadamente a un 40% de la cuerda del perfil alar, y estos dejan visibles las transversales del ala y prácticamente toda la estructura, excepto los bordes de ataque. Todo lo demás está a la vista, lo cual es muy ventajoso a la hora de hacerle una revisión y de comprobar que todo está en condiciones. Suelen tener unas velocidades de crucero inferiores, estas alas de superficie, porque tienen más resistencia. Simplemente al ser un perfil menos limpio, tiene algo más de resistencia y están destinados a velocidades menores. Son, pues eso, fundamentalmente se emplean en escuela o bueno, se emplean mucho también en aeronaves, en trays que operan de modo en el agua, con flotadores, o sea, que requieren una baja velocidad de pérdida. Y luego tenemos las alas de doble superficie, que ahí tenemos infinidad de variedades. Tenemos desde las que tienen la mitad aproximadamente de doble superficie, que son una cosa intermedia entre unas y otras, entre las de simple superficie y las de 100% de doble superficie. Y tenemos de todo, del 50, del 60, de todo. Depende mucho de lo que quiera el fabricante conseguir con ellas. Las salas de doble superficie suelen ser más rápidas y se busca, pues, fundamentalmente reducir la resistencia. No solamente para conseguir mayor velocidad de crucero, también puede ser que lo que quieras es tener menor consumo. Entonces, ahí ya depende de los deseos del fabricante. Quería hacer aquí un comentario y es que si os habéis fijado, yo no conozco a nadie que haya construido jamás un ala delta. Es una cosa que requiere no solamente conocimientos teóricos y cálculo para poder hacerlo, sino también prácticos porque requieren normalmente un ajuste final en la fabricación, una prueba en vuelo y no es una cosa sencilla. Como hemos comentado al principio, al variar el centro de gravedad en el ala delta, se produce una serie de deformaciones en lo que es la distribución de cargas en el ala delta. Realmente se produce, si queremos, por ejemplo, alabear a la derecha, pues lo que realmente se produce es que la parte izquierda se adelanta un poquito y la parte derecha
se retrasa. Entonces se produce una inclinación de todo el conjunto de transversales y es una cosa bastante compleja. No es una cosa que sea, bueno, como casi todo en aviación, es complejo, pero aquí requiere quizá un toque de artesanía en la fabricación de las alas delta. No es tan sencillo como a veces se puede pensar, que es coser una tela, cortar unos tubos. Las costuras de la tela tienen que estar bien hechas, bien proporcionado todo, que no se te quede nada. En fin, se pueden ajustar luego, pero requiere una meticulosidad que es complicada de conseguir para una persona amateur. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un ala de simple superficie pura y dura, una FAN 14. Una FAN 14 se ve perfectamente los transversales, se ve perfectamente la quilla, se ve todo al aire, menos los bordes de ataque. Los bordes de ataque, ahí sí que es conveniente cada cierto tiempo desmontarlos, sacarlos y ver que no tienen golpes, ver que las deformaciones no son permanentes o que están dentro de lo que se puede tolerar. Y nada más, esto es lo más básico que tenemos para volar. Una ala delta sencilla, fiable y que no te va a dar nunca ningún susto. Quería hacer hincapié, podéis fijar en una parte, en el extremo del ala, en los dos extremos, en el que tengo el cursor ahora mismo se ve mejor, que aquí veréis una barrita que entra dentro del borde de ataque y que está sujetando la ballena externa del ala. Todas las alas delta funcionan de la siguiente manera. Se construyen para que vuelen con un ángulo de incidencia superior en la parte central que en las puntas del ala. De esta manera, en caso de pérdida, siempre entra en pérdida la parte central del ala y todavía mantienes el mando porque la parte externa, las puntas del ala, siguen volando, no están en pérdida. ¿Vale? Esta varita lo que permite es que el ángulo de incidencia de la punta, cuando llegamos al extremo de la pérdida, no sea el ángulo de incidencia no supere un cierto valor para que siga volando las puntas del ala y podamos tener todavía mando sobre el ala y poder recuperar la pérdida. Aquí tenemos lo que es una cosa intermedia, un ala mile de Air Creation que ya está cubierto los transversales, pero que tendrá aproximadamente un 60% de doble superficie. Es un ala muy dócil, es un ala que se ha empleado muchísimo como transición desde la famosa FAN 18 con la que muchos han aprendido a volar hasta pues, alas más punteras y de mayores prestaciones. Este ala también tiene unas prestaciones muy decentes y le podría servir perfectamente a cualquiera para muchísimas horas de disfrute en vuelo. Y aquí tenemos un ala 100% doble superficie. Este es un ala que se construyó hace ya tiempo, ya desapareció en Estados Unidos. Tanto el carro, que algunos le pueden recordar si algunos han estado al Chaser británico, este es prácticamente un carro de competición, con un ala para que tenga muy poca resistencia, una alta velocidad de crucero y nos podemos fijar en que prácticamente no se nota ni el borde de salida de donde están las ballenas están prácticamente limpios, no dejan nada suelto por ahí que pueda generar resistencia. ¿Vale? Esto es un carro que está pensado para altas prestaciones y para competición. Y me parece que el motor que lleva es una conversión de Volkswagen, parece ser. ¿Vale? Pues que tenga un consumo reducido, una velocidad de crucero elevada y unas prestaciones pues muy buenas. Francisco, perdona, para los que, digamos, pueden estar un poco perdidos, ¿de qué velocidades estamos hablando? Tanto en el A ver, caso menos en, eficiente, digamos, al más eficiente. del caso, vamos a ver atrás.
Normalmente una fan vuela perfectamente a 65-70 kilómetros por hora. En lo que estamos hablando de pendulares, por así decirlo, hasta ahora lo que conocemos ULM. No te hablo ya de que los veremos más tarde, los mini tries o nano tries, que algunos son un poco más lentos porque utilizan alas de vuelo libre y son un poquito más lentos, pero en lo que habitual hasta ahora que hemos conocido en los últimos 30, 40 años es pues eso, desde unos 65 kilómetros, hablo de velocidad de crucero a barra suelta, y bueno, el límite ahora mismo estamos hablando en alas calva con potencias elevadas, estamos hablando de tries que alcanzan los 100 nudos, los 180 kilómetros por hora de velocidad, que ya son valores considerables, ¿vale? Entonces, para que veas la mile que hemos hablado antes, pues va perfectamente a 75-80 kilómetros de crucero, y un ala como la Prowler, pues perfectamente va a un crucero económico de 90 a 100 kilómetros por hora, ¿vale? Vale, entendido En- entonces. Entonces, aquí tenemos otro ala completamente 100% doble superficie. Este es mi trike, uno de los que dispongo, pero en este caso estamos hablando de un crucero. Fíjate qué tipo de ala es, que es una 14 metros cuadrados, que está pensada para biplaza y que tiene un crucero aproximadamente de unos 78-80 kilómetros por hora barra suelta. Bien, es cierto que luego lo haremos más tarde, que todo esto lo podemos modificar. Ya veremos cómo más adelante hablaremos de que un conjunto trae ala, se pueden combinar de formas diversas y un ala se puede trimar de varias maneras, ¿vale? Consiguiendo unas cosas y perdiendo otras, ¿vale? Pero en este caso, el que tenga 100% doble superficie no es para ganar velocidad, es simplemente, es simplemente para que el ala tenga menor resistencia y consumamos menos combustible. Porque a diferencia de la Prowler que hemos visto anterior, en esta sí que podemos ver que el borde de fuga tiene todos los cordoncitos que sujetan todas las ballenas, todos los sables del ala, ¿vale? Entonces no está buscando la eficiencia a alta velocidad, sino un perfil más limpio para poder mantener esos 80 kilómetros por hora con un consumo inferior de combustible, ¿vale? Vale, Francisco, han dejado una preguntita en el chat, a ver si soy capaz de leértela. Dice José Gross Americh. Dice, ¿tendría sentido un trike con dos ruedas delante y la otra atrás? Lo que en inglés dicen tail dragger. Gracias. Eh, con dos ruedas delante Y una y una rueda detrás, atrás. sí. No. Lo que sí que existen tries, no, no tendría ningún sentido, ¿vale? Sería muy, muy completamente inestable. Además, necesitamos las ruedas, luego lo explicaremos, necesitamos las ruedas traseras, que una de las desventajas del pendular es que no tenemos una cola. Somos muy sensibles al viento cruzado, ¿vale? Entonces, una de las formas que tenemos de poder aterrizar con viento cruzado es aproximarnos con ángulo de deriva y que toquen primero las ruedas traseras y que alineen el carro para que la rueda de morro entre recta, ¿vale? O sea, que la resistencia que ejercen las ruedas traseras al tocar la pista sea la que nos alinea al carro, ¿vale? Entonces, sí que existe algún carro con doble rueda delantera, ¿vale? Es muy raro, pero bueno, sí que había algún modelo, no sé, de los países nórdicos o por ahí, que tenía doble rueda delantera. Entiendo que por tener un poco más de estabilidad, como ahora vemos hay algunos ciclomotores y alguna moto que habéis visto por ahí que tienen doble rueda delantera y que, pues bueno, dan una cierta más seguridad, porque sí que es cierto que el peligro de un pendular es a entrar atravesado y volcar, ¿vale? Eso sí que ocurre y bueno, no es que sea habitual, pero puede ocurrir, y si tienes dos ruedas delante, pues bueno, pues minimizas ese riesgo.
¿vale? De acuerdo, Francisco, pues aclarado. Podemos continuar. Perfecto. Bueno, pues vamos a recopilar un poquito aquí, según mi opinión, porque al fin y al cabo no es más que mi opinión, las ventajas y los inconvenientes del trike o pendular. Lo primero, pues la simplicidad de la estructura del carro y del sistema de mando. O sea, me parece que más simple que esto, no hay nada que vuele que pueda ser más simple que esto. ¿Vale? Ya he dicho antes que el ala es complicada de fabricar y que tiene su aquel, pero desde el punto de vista de un constructor amateur, que lo normal es que fabriquemos un carro y el ala la adquiramos y consigamos una de segunda mano o nueva como queramos, entonces la simplicidad de la estructura y es muy fácil de hacer, ¿vale? Después la gran resistencia por triangulación que tienen, porque, o sea, cualquier estructura triangulada siempre tiene una gran resistencia y ligereza, por supuesto. La buena maniobrabilidad, ¿vale? La maniobrabilidad de los strikes, pues es algo que cuando no lo conoces normalmente sorprende. Normalmente hay algunos que son más pesados, más lentos y tal, pero bueno, tiene por lo general una maniobrabilidad muy buena. Y el cuarto punto es la visibilidad del entorno y la sensación de vuelo que se percibe. Es decir, es el equivalente, un trike que podemos decir que es el equivalente a ir en moto respecto a ir en coche. ¿Vale? Podemos considerar que un, que un tres ejes es, pues eso, es el coche y un pendular es la moto y ya si nos vamos al autogiro ya puede ser una moto ratonera para hacer curvas. Eso, el autogiro ya es otro mundo, pero bueno, sin llegar a la sensación del autogiro y a las posibilidades que tiene, sobre todo cara frente al viento, el pendular tiene pues eso, una sensación de vuelo muy buena. Luego, el reducido espacio para el despegue y aterrizaje. Eso te permite operar desde pistas cortas, simplemente necesitas que las cabeceras no tengan obstáculos y pues por lo general con 150 metros, a no ser pendulares de última generación muy pesados y de mucha velocidad, cualquier pendular de los que estamos acostumbrados a ver en 150 metros apaña perfectamente para despegar y aterrizar. Y no digo nada las posibilidades de aterrizar en caminos o fuera de campo. ¿Sabes? Entonces, al ser el ala alta, que pasa por encima de arbustos o de señales de tráfico, normalmente puedes aterrizar prácticamente casi donde quieras. Y luego la facilidad que tiene para el plegado y el transporte. ¿Vale? Entonces el ala delta ya sabéis que se puede plegar en un tubo que normalmente suelen medir si completamente, es decir, sin plegar los bordes de ataque que se pueden quitar la parte externa, eh, puede medir 6 metros y 4 metros aproximadamente si le desmontamos la parte externa de los bordes de ataque. Entonces, en un tubo que puede tener como mucho 40-50 centímetros de diámetro. Y o sea, un carro se puede llevar fácilmente en un remolque e incluso, ya veremos, hay algunos nanotrais que los puedes desmontar fácilmente y meterlos en el maletero de una furgoneta o en un vehículo, un coche un poco grande. ¿Vale? Como desventajas, el mayor esfuerzo en el manejo con método complicada. ¿Vale? Entonces, hemos comentado antes, el ala delta no tiene una cola que estabilice la aeronave. Entonces, si bien algunas alas absorben bastante bien el tema de las turbulencias y se deforman y se adaptan, por lo general, cuando la cosa se pone complicada, requiere que el piloto al mando pues esté remando, como así decimos, agarrado a la barra y trabajando pues para, para que para seguir el rumbo que quiere seguir, ¿vale? Después, las velocidades de crucero
pues modestas y hasta cierto punto. Ya hemos comentado antes que los pendulares más punteros pues alcanzan velocidades eh, elevadas. Pueden mantener perfectamente un crucero de 130, 140 kilómetros por hora y llegar a velocidades punta de 180 kilómetros por hora. Entonces, a ver, si lo comparamos con los 300 que alcanzan algunos tres ejes actuales, pues no es lo mismo, pero bueno, ya son cruceros a tener en cuenta y con los cuales se hacen grandes vuelos. En las reuniones, los amigos de Balmol han ido perfectamente desde Balmol hasta Robledillo y pues bueno, un vuelo de cierta entidad y sin ningún problema. Lo que hemos comentado antes, las tomas con viento cruzado, que son un poco más delicadas. Ahí hay que trabajar un poquito más, el piloto tiene que estar un poco atento y pues bueno, y ver cómo si tienes posibilidad de tomar en pista un poco en diagonal o pues bueno, aprovechar lo que o sea, aprovechar lo que tienes. También es cierto que hemos comentado antes, requiere un poco de espacio para el despegue y aterrizaje, entonces eso también facilita poder aterrizar en una pista un poco de manera cruzada o pues en fin, también la velocidad de toma suele ser bastante baja, entonces esto amortigua bastante la complicación del viento cruzado. Bien es cierto que si llega a un cierto valor de viento cruzado, lo mejor es intentar aprobarse y aterrizar atravesado la pista, como sea, ¿vale? Entonces, el viento cruzado de cierta entidad es un peligro para un pendular, un try. Ya lo hemos comentado también, la altura del Kimpox, que dificulta el angaraje de los trikes, ¿vale? Necesitas pues un hangar con una altura de puerta lo suficiente para que puedas hangarar el pendular. Y si no, pues te toca desmontarlo parcialmente, bajar el ala y, en fin, que ya es un trabajo pues que es desagradable y que, bueno, que si se lo puedes evitar, mejor. Y luego, lo que hemos dicho ya también, la dificultad de construir el ala delta de forma amateur. No conozco ningún caso de nadie que haya construido un ala delta de forma amateur. Sé que hace años había unos planos en el Reino Unido que se vendían y que parecía pues, que facilitaban la construcción, pero no conozco ningún caso de nadie que haya construido un ala delta de forma amateur y conozco algún intento de replicar la tela de un ala delta y que no ha salido realmente bien. Es decir, la confección de la tela de una ala delta tiene, pues eso, tiene sus peculiaridades y sus características y si no se hace de la forma adecuada, pues parece ser que bueno, pues puede llevar a un resultado pues poco satisfactorio. Así que no sé, a ver si algún día avanzamos en este aspecto y conseguimos algo. Francisco, si quieres te planteo un par de preguntillas que hay en el Sí, chat. dímelo. Dice LK1, no sé cómo se llama esta persona. ¿Cómo está la normativa de trike? Hay leyes recientes que parece que está liberalizado. No, el trike no está liberalizado, el trike es un ULM más. Bien es cierto que hasta ahora las únicas aeronaves realmente tipo ultraligero sub 70 eran trikes, ¿vale? Hay fabricantes que pueden construir, que construyen de hecho mini tries o nano tries, como lo queramos llamar, que están por debajo de los 70 kilos. No hay muchos, son caros porque, en fin, ya sabes, requieren ciertos materiales un poquito más caros para poder mantener esa ligereza. Y la gran desventaja de estos mini nanotrays es que son tan ligeros que van al límite, por así decirlo. Es decir, un ala delta por debajo de 70 kilos viene pesando 25-26 kilos. Las de Aeros, por ejemplo, creo que más o menos andan por ahí. Claro, un ala delta de vuelo libre
con Kimpos ya suele pesar unos 30 kilos. Es decir, para pesar una ala delta 25 kilos, pues los tubos son resistentes, pero la pared, es decir, la pared es delgada, son más dados a poder sufrir daños, porque no es como las alas que normalmente volamos, que son muy robustas y es complicado que sufran daños de forma cotidiana. La vela también tiene un gramaje muy pequeño, es mucho más sensible a rozaduras o a que se pueda rasgar. Entonces, sí, son de buena calidad, pero son un poquito más delicados. Requieren tener un mantenimiento más continuado y inspecciones más frecuentes. Y por lo que ahora con la nueva normativa de los 120 kilos, sí que es cierto que se nos allana bastante todo el camino. Con esto es muy factible, con los medios que cualquiera podemos tener más o menos a mano, con un motor para trike y una ala delta de segunda mano de las habituales, fundamentalmente monoplaza. Las biplazas son más pesadas, ¿vale? Las biplazas son más pesadas y esas va a ser un poco más difícil meterlas en 120 kilos, pero también sería factible con un carro suficientemente ligero o un motor suficientemente ligero, ¿vale? Entonces esto nos abre unas posibilidades inmensas, claro. Vale, Alguna- entiendo, Francisco, que hasta ahora la normativa contemplaba los sub 70 kilos, ¿no? Y todas esas Correcto, eran aeronaves TRAIS o similares. Y sí. que tal vez no sean, o sea, que sean aeronaves como para volar en condiciones meteorológicas como muy calmas, ¿no? No se pueden llevar tal vez muy al límite en cuanto Sí, a aterrizajes o hay que tener más destreza para no ocasionar averías. Eh, ah, es que no te sé decir porque carezco de experiencia en este tipo de aeronaves. He hablado con algunos compañeros que en Robledillo había alguno y tal, y decía que, pues, que siempre volaban en momentos de muy buenos, o sea, es decir, con poco viento y de estabilidad. Te conozco gente que viene del mundo del vuelo libre y sé que vuelan en condiciones no tan buenas. De hecho, desde hace un par de meses tenemos en mi campo de vuelo de Gurrea de Gállego un socio nuevo que tiene un mini trike, no es sub 70, pero bueno, y vuela en unas condiciones similares a las que vuelo yo, con un trike más pesado y con más potencia. Entonces, que va un poco en función de la capacidad de la persona y de, pues bueno, y también, pues eso, del riesgo que quieras asumir. Lógicamente, eh, estás un poco más vendido. Cuanto la aeronave es más ligera, estás un poquito más vendido frente a cambios repentinos de meteo o cosas por el estilo. Pero bueno, para vuelos de pendular a nivel palomar y tal, pues no suele haber ningún problema, ¿vale? Vale, de acuerdo, Francisco, te planteo otra par de cuestiones. Dice Diego Sadowski, dice, ¿qué paso de hélice utilizan? ¿Bipala, tripala? Para 40 caballos, ¿qué diámetro utilizan? Para 30 también puede, o sea, nos pregunta para 30 caballos también. A ver, el paso del LICE va a depender mucho de la estructura que tenga el carro y de la distancia que tengas del buje de motor al suelo. ¿Vale? Entonces, hay carros que son muy bajitos, porque aquí nos interesa que el centro de gravedad esté bajo por estabilidad de carro en tierra y por manejo. Claro, el centro de gravedad es tu forma de mando. Entonces, te interesa, pues, que tenerlo abajo. Y te interesa también tener el empuje, que lo veremos luego, el empuje del grupo propulsor que esté lo más alto posible. ¿Vale? Para que el penduleo que se genera con los cambios de potencia sea el mínimo necesario, ¿vale? Y que tengas distancia, la máxima distancia que puedas al suelo para poner la hélice que más grande que puedas. Siempre, siempre, siempre debemos de utilizar
la hélice que con seguridad, que no vayas a golpear al suelo o que las piedras te la vayan a dañar, ¿vale? La que tenga mayor diámetro, aunque tenga menor paso, ¿vale? Entonces, bipala o tripala. Una hélice bipala, por norma general, rinde mejor que una tripala, pero la tripala tiene la gran ventaja que vibra menos, ¿vale? Cualquier melladura, cualquier cosa en una bipala la vas a notar mucho más que en una tripala. Entonces, para la potencia, es que no es cuestión tampoco de potencia, es cuestión también de la relación de reducción, porque si estamos hablando de dos tiempos, necesitas una reductora. Entonces, tenemos reductoras en rotas hasta de 4:1. Claro, tú imagínate, si las revoluciones máximas son 6.500, divídelo por 4, eso es las máximas revoluciones que va a coger una pala, o sea, la hélice. Entonces, ahí puedes meterle o más diámetro o más paso, ¿vale? Pero bueno, que no es, que es, no puedes decir nada de forma categórica, simplemente utiliza la que mejor resistencia tiene, o sea, la que mejor rendimiento tiene siempre va a ser como un velero. Cuanto más envergadura tienes, mejor. Pues en la hélice suele pasar exactamente lo mismo, ¿vale? Vale, Francisco, pues aclarado por esa parte. Y luego nos dicen, no es una pregunta, pero está bien el punto informativo. Nos dice Aerojaén, dice, tengo tres strikes volando con telas fabricadas en España. Bueno, pues ya nos Ah, amplían la información. pues me alegra esa noticia y pues me gustaría saber dónde las han hecho porque, vamos, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que alguien que las haya fabricado y que eso nos abre unas posibilidades enormes. Claro, es Bien, que bien, poder, pues claro, intentamos sí, ponernos sí, en contacto, Francisco. Mira, sí, dice sí, por aquí vamos. que el LK1 es Juan Socias. Bueno, pues Juan, bienvenido. Ah, Vale, Francisco, pues, adelante. pues un saludo al tigre. Estupendo. Seguimos. Tipos de pendulares en función de sus prestaciones y peso. Bien, primero vamos a distinguir los pendulares normalmente motorizados entre 35 y 65 caballos. Lo tradicional es que sean motores de dos tiempos, Rotas, Hirsch y Monini, y en algunos de cuatro tiempos, pues el HKS o el Mosler, con versiones del dos caballos, del escarabajo, el BMW, el Guzzi, Moto Guzzi, pues bueno, hemos tenido de todos estos tipos de pendulares, sobre todo en construcción amateur, hemos tenido bastantes de los de conversión de motores de dos caballos, Moto Guzzi, de escarabajo, todos estos, ¿vale? Su peso máximo al despegue están entre los 250 kilos para los monoplazas y los 450 kilos para biplazas. Bien, 450 kilos es después de la ampliación que se hizo. Lo normal es que los biplazas de los años 90 o por ahí tuviesen un peso máximo al despegue de 380, 400 kilos, ¿vale? Con eso iban que eso les sobraba, porque lo que pesaba el carro más dos ocupantes más la gasolina, pues es lo que pesaba. Bien, entonces las velocidades de crucero, como hemos comentado antes, van entre los 60 como poco, en las alas de simple superficie más lentas, y los 100 kilómetros por hora, ¿vale? Podemos andar, estamos hablando de barras de crucero a barra suelta, ¿eh? No estamos hablando de tirando de la barra picando. ¿Vale? Entonces podemos alcanzar, y de hecho se alcanzan, hay pendulares de estas épocas que alcanzaban 120 o 130 kilómetros por hora, que ya son unas velocidades considerables. ¿Vale? Las alas pues van desde los 11 metros cuadrados para monoplazas, tipo la XP11 de Recreation, hasta 21 metros cuadrados, que hemos tenido en, pues eso, de muchas marcas, para pendulares más lentos, fundamentalmente a escuelas o a pendulares que vuelan desde el agua con flotadores, etcétera. Después tenemos los pendulares motorizados ya con 80 caballos o más. Habitualmente es el Rotas 912, ¿vale? Esto ya estamos hablando de pendulares biplazas con unos pesos
450 kilos y más, ¿vale? Hay pendulares que con los depósitos que llevan y la motorización, dos a bordo, pesan más de 450 kilos. Y aquí sí que estamos hablando ya de unas aeronaves que hay que tomárselas muy en serio porque no son ya cualquier cosa, ¿vale? Ya estamos hablando de cruceros de hasta 150 e incluso llegan hasta los 180 kilómetros por hora velocidad máxima. Esto no es cualquier cosa para un pendular, es una cosa ya bastante seria, ¿vale? Suelen llevar sistemas de trimado y tienen unos carenados complejos, muy complejos. El tema del diseño aerodinámico de los carenados de estos trikes es una cosa que es que se me escapa, ¿vale? Habréis visto las aletas que llevan en el tren posterior. En algunos, por ejemplo, en Aeros, algunos modelos suyos, si no tienes las aletas, los carenados con aletas, te dice que no lo hueles, es decir, puede ser peligroso. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta y que no son cualquier cosa, ¿vale? Estos ya son trails que hay que volar, así como los anteriores los vuelas, pues como solemos decir, con el culo, lo sientes, no necesitas prácticamente instrumentos, si quieres, pues temperatura de motor, revoluciones, pero no necesitas ni anemómetro ni nada, las vuelas a pelo, por así decirlo, ¿vale? En estos ya requieren un procedimiento adecuado y a ver, hay que seguirlo porque te puede sobrepasar. Tienen unas prestaciones que aunque están muy bien diseñados, muy bien construidos y dentro de sus márgenes son muy dóciles, pero si te pasas te puedes ver superado y pues tener una desgracia, claro. Usan alas, aparte del peso que tienen alas normalmente pequeñas, 10-11 metros cuadrados, un poco más, ¿vale? Con una elevada carga alar y pues eso, las velocidades de aproximación que tienen, para que os hagáis una idea, antes de la foto que hemos visto del pendular del Quick, tiene una velocidad de aproximación que es superior a la que suelo llevar yo en crucero con uno de mis pendulares. Entonces, estamos hablando de que hay que aproximarse ya pues a 80, 90 kilómetros por hora y aterrizar con esas velocidades. ¿Vale? Luego se lo dejas frito por debajo a lo mejor a 60, pero bueno, ya no lo puedes meter con facilidad en un camino o en una toma fuera de campo. Ya se complica un poquito la cosa. No quiero decir que no se pueda hacer, sino que se complica, ¿vale? Y por último tenemos los pendulares que hemos hablado ya un poquito antes de los nanotrays, mini trays. ¿Vale? Normalmente las potencias de estos aparatos, bueno, como mucho ha estado en 35 caballos. Ahora, bueno, hay algún motorcito de estos Polini o tal, que da 38, bueno, por ahí, en ese rango, ¿vale? Generalmente motores de dos tiempos y hay alguna motorización también de cuatro tiempos. Hay un hombrito en Brasil que tiene un canal de YouTube y que pues se ha transformado a algún motor de Honda de 200 centímetros cúbicos y cosas por el estilo, que es muy curioso y muy entretenido de ver, ¿vale? Y también se aprenden cositas de cómo van haciendo por ahí, por otros sitios, ¿vale? En estos casos, los mini trays y nanotrays son monoplazas, es decir, básicamente son monoplazas desde los 40 kilómetros por hora hasta normalmente los 75. Ojo que hay algunos que hay con alas que superan fácilmente los 75 kilómetros por hora y llegan a 90 kilómetros por hora o hasta 100, ¿eh? Entonces ya son palabras mayores, pero bueno, en principio pues ese es el rango en que nos podemos mover. Un mini trike que vuele a 60 por hora, 60-70 por hora, ya es un mini trike con unas prestaciones muy decentes y muy apetecibles, ¿vale? Y los pesos, pues eso, entre los 70 y los 115 kilos, que es el objetivo que tenemos ahora. Bueno, tendremos el objetivo 110 kilos en vacío y dejarnos 10 kilos para gasolina, porque si no, mal vamos. Así que por lo menos que te podamos volar. A ver, un motor de estos, pues con 10 litros de gasolina, pues tienes para una hora y media normalmente con seguridad. Y yo creo que ya está bien, ¿vale?
¿vale? Estos mini trays, nano trays empezaron siendo adaptaciones de alas de vuelo libre, se reforzaban en el punto de anclaje de las transversales con el borde de atrás, de ataque, en el punto de la quilla donde se cuelga el carro, pues se reforzaban con otro tubo o con otros dos tubos para que tuviesen más rigidez y más resistencia, ¿vale? Pero bueno, ahí ya hemos comentado antes que ya hay las construidas específicamente para este segmento y para este tipo de mini trikes. Y entonces, pues bueno, la verdad que es un futuro esperanzador el tema de los 120 kilos, que yo creo que este tema de los mini trikes va a ser el futuro en el vuelo deportivo. ¿Vale? Bien, empezamos con los del primer tipo. Aquí vemos un precioso Braco, ¿vale? Esto es lo que podemos considerar de un try de toda la vida. Un motor Rotas 582, culatas azules, con una buena hélice Duke, que esto empuja un montón. Una reductora tipo E de rotas, que esto es una auténtica maravilla. Y una estructura de acero inoxidable perfectamente elaborada, soldada, o sea, una maravilla. Esto ya no es, esto es un pendular del primer tipo, pero de gama alta, por así decirlo, ¿vale? Con un paracaídas balístico Sibrón que se activa por aire comprimido, una auténtica maravilla. Esto es de construcción francesa y bueno, no sé, por aquí yo no he visto ninguno, una vez algunos franceses que pasan, los que estamos aquí cerca del Pirineo, pues de vez en cuando pasa algún francés y la verdad que tiene muy buena pinta y no he llegado a volarlo, pero dicen que va muy bien. ¿Vale? La suspensión un poquito dura, que la suspensión toda la basa en la flexibilidad de las patas, ¿vale? Entonces es un poquito dura, pero bueno. Y este es un Cosmos tradicional, que de estos, pues bueno, hemos tenido un montón de ellos repartidos por toda la geografía y la verdad que yo he aprendido a volar con Air Creation y no cada fabricante tiene su toque de fabricación de alas, ¿vale? Antes hemos comentado lo de los cables, os he comentado que en el Cosmos ves que solamente tiene un cable, un cable a cada lado, es lo que sujeta cada semiala, es un cable, pero de una sección, pues vamos, enorme, ¿vale? Va muy sobrado. Entonces, pues eso, los pendulares Cosmos siempre han sido muy dóciles, sobre todo los han apreciado la gente que viene del vuelo libre. La gente que viene del vuelo libre siempre les ha gustado cómo vuelan mejor Cosmos que Air Creation. Air Creation es un poco más dura y quizás sea más fácil para los que no venimos directamente hemos empezado a volar pendulares sin haber volado antes en ala delta libre, pero vamos, que la gente de vuelo libre le gusta más este tipo esta marca. Y sigue fabricando, sigue todavía en activo y bueno, ya hablaremos más adelante de ella. Otra maravilla americana con una simple superficie, un carro resistente de Northwind que, bueno, en Estados Unidos pues es un carro escuela ideal con un motor Rotas 503 y con unas ruedas que para poder aterrizar en cualquier sembrado. Con esto puedes permitirte desde cualquier prado, desde cualquier sitio, con un ala de simple superficie que vuela, este ala debe de dejar de volar por debajo de 50 kilómetros por hora. O sea que imaginaros que en poco espacio se va al aire y aterriza en menos. Y aquí ya empezamos a ver cosas más sofisticadas. El buggy, el Air Creation Buggy, esto, claro, esto también tiene un motor 582 de 65 caballos, pero una Lakis que ya tiene unas prestaciones muy serias, como hacer un crucero de entre 100 y 110 kilómetros por hora con su carenado. A partir de 90 a 100 el viento ya empieza a molestar bastante. Entonces, con un pendular como este ya puedes hacer unos viajes considerables. Es decir, no.
ya está mucho menos limitado. Esto es una cosa intermedia, por así decirlo, entre lo tradicional y los trikes más pesados que vemos a continuación. Y esto, ¿cómo lo calificamos? Esto es un Racer con ala XP11. Este Racer en principio no es más que un pendular muy sencillito, con un motor 503 de dos tiempos, con un solo carburador, 45 caballos, pero tiene un ala que alcanza fácilmente un crucero de 120 kilómetros por hora. ¿Vale? Esto ya es una cosa seria. Entonces, el manejo que requiere pues ya no es para un novato. ¿Vale? Esto ya se aproxima por prestaciones mucho a la categoría superior, siendo lo que como es una cosa muy sencilla y muy fiable. Y aquí ya pasamos a los pesados. ¿Vale? El segundo grupo que vimos, un Air Creation con motor Rotax 912, con un ala Bionics, que es bueno, hablaríamos del ala, que es una cosa extraña y un ala única en el mundo de los pendulares, que puedes variar la tensión de la tela, tiene una especie de corsé en el medio que puedes tensar y destensar y varías completamente las características de vuelo del ala. ¿Vale? Con sus winglets, con todo. Esto ya no es... Y lo que hemos comentado antes, los carenados de las ruedas traseras con las aletas estabilizadoras y que son necesarias para que todo el conjunto vuele dentro de los márgenes de seguridad que requiere. Aquí tenemos el DTA Combo, los carenados que lleva, a la sinking post con los montantes y que habéis podido comprobar. Este nos ha visitado en las reuniones en los últimos años, o sea que esto es la foto está tomada en mi campo de Gurrea, pero bueno, que lo conocéis. Esto es simplemente ya sin tubo frontal, sin el torpedo frontal que triangule. Es decir, esto ya es una aeronave de otro mundo, un trike de otro mundo. Esto ya es otra categoría. Esto no tiene nada que ver con algo sencillo, asequible pero claro, las prestaciones que da y las posibilidades que da son otras completamente distintas. Otro ejemplo de una aeronave avanzada, también con siempre el 912, que es lo más habitual, y con unos carenados elaboradísimos, con unas derivas muy atrás para poder mantener la estabilidad. Esto es un trike de construcción sudafricana, ¿vale? Un trike de este tipo, cuando no sé si alguno se acordará, hace ya años se hizo un vuelo, bueno, y esta gente hizo dos vuelos muy importantes, del de Cabo a Cabo, que salieron de Ciudad del Cabo y llegaron a Cabo Norte, ¿vale? En Escandinavia, y otro vuelo que hicieron que salieron desde la Patagonia, por toda América hasta Canadá, cruzaron el Atlántico y volvieron por Europa, África, hasta Sudáfrica. Pues uno de los que hizo el vuelo, que iban dos, el constructor del dueño de DTA y el constructor y dueño de esta marca de pendulares, ¿vale? Estamos hablando ya, pues eso, de unos pendulares con unas prestaciones, pues muy buenas. No es que tengan unas velocidades punteras exageradas, pero sí que tienen una elevada capacidad de carga LAR, y, o sea, de carga de equipaje, de combustible, y pues para hacer vuelos ride magníficos. Y esto, pues, el futuro, no sé si será esto, porque esta foto ya es de hace años, pero bueno, es un pendular prácticamente casi carenado completo, con una protección de hélice, bueno, es el futuro, pues no sabemos a lo que nos llevará y dónde estará el límite. La verdad que la imaginación no tiene fronteras. Y ya pasamos con los mini trays o los nanotrays. Aquí tenemos un modelo muy habitual en Francia, ¿vale? Que es, pues eso, muy sencillo, una estructura muy limpia, fácilmente
plegable, las patas traseras con dos pasadores se pueden retirar y se quitan, se puede plegar el mástil, se puede plegar parte de la estructura y prácticamente en una furgoneta lo cargas y te lo puedes llevar. Otro modelo de nanotrike, ¿vale? Bastante... Aquí se nota que tiene un ala de vuelo libre adaptada. Se nota por la longitud lo que se prolonga hacia atrás la quilla del ala, ¿vale? Normalmente las quillas de trikes no suelen llegar tan atrás, suelen ser cortas. Es más, eran más largas antes y se han acortado para permitir elevar el motor y que pueda pasar la hélice por detrás de la quilla, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, esto te limita la posibilidad de poder subir más el motor y entonces te limita el diámetro de hélice que puedes usar. El Aeros, el AN 70, ¿vale? Sin quimpost, con riostras rígidas y que lleva, pues, nada, lo mínimo imprescindible para volar, pero todo muy bien hecho, muy bien construido. Y aquí podríamos hacer hincapié en lo que son lo que llaman sprongs, lo que al no tener el kimpost y los cables de antipicado, necesita estas varillas que son flexibles, que son las que van a hacer el efecto de los antipicado, ¿vale? Son un poquito más complicadas, pero bueno, la verdad que funcionan muy bien. Otro ejemplo de mini trike, construcción nacional, ¿vale? De Airfair. Claro, otra, pues muy sencillo, muy bien resuelto. Da gusto, así pues con un mini pendular de esto se puede volar perfectamente. Lo mismo con un ala de simple superficie, que creo que también es la adaptación de un ala de vuelo libre por el tipo de transversal que lleva, ¿vale? Y esto posiblemente sea el motoplaneador más ligero y de mejores prestaciones que podríamos volar. Esto es un trike, pero esto ya no es una flex wing, esto ya es un ala rígida. Las prestaciones de una ala rígida no tienen absolutamente nada que ver con las de las de un ala flexible, las de una ala delta normal. Ya esto es otro mundo, ¿vale? Estas prestaciones no tienen una elevada velocidad, pero tienen unos consumos ridículos, que a lo mejor puedes estar volando a motor por 3 litros a la hora, alcanzan velocidades de crucero perfectamente de 80-90 kilómetros por hora, y la gran ventaja es que te permiten aprovechar térmicas. Veis un carro súper limpio, encima las patas traseras se pueden plegar hacia atrás, o sea, se pueden recoger, no sé si van hacia atrás o hacia adelante. Bueno, te permite volar a vela. Simplemente un motovelero, pues iba a decir asequible, pero bueno, estas alas delta no son nada baratas, ¿vale? Estas alas delta son bastante caras y delicadas, o sea que al no ser ya, no sé si se puede apreciar, lleva ya una especie de flaps en el borde de salida, porque claro, esto ya es una ala rígida, no tiene el comportamiento de una ala delta habitual. Aquí tenemos otro modelo un guío, me parece que esta lo saqué de las fotos que Joaquín mandó de, no sé si era Antonio Pleguezuelos o algo así, me parece que por ahí por la zona sur. Un carro muy sencillo, muy bien construido, un mini trike, perfecto, como ejemplo de lo que, bueno, que ya se viene haciendo desde hace años. Y aquí tenemos lo que es la ligereza de un mini trike. ¿Vale? Una persona sin ser un atleta puede perfectamente un motor de paramotor, con lo que pese, pues no sé, el conjunto completo, a lo mejor esto está pesando unos 35 kilos, por ahí, según está así, más o menos, 40 kilos, es decir, una persona
lo mantiene. Añádele un ala, alguna punta, pues bueno, es fácil entrar dentro de los 120 kilos con un mini trike. Adaptaciones de trike. Si tienes alguna pregunta o alguna cosa, dímelo, por favor. De momento no hay ninguna en el chat. No sé si alguien quiere Vale, intervenir de viva voz, que levante la mano. Damos un minutillo a ver si alguien interviene y si no, continuamos. sí. Vale, pues nada, Francisco, adelante. Vale, pues ahora quería hacer, pues bueno, un poco de repaso de las adaptaciones. Lo normal es que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a operar los trails desde pistas de tierra, asfalto, bueno, pero bueno, hay adaptaciones. Los trails se han volado por todo el mundo en múltiples maneras. Aquí tenemos una foto que creo que es del amigo Gerardo, que esto es el Pirineo aragonés y volando con un pendular Cosmos con esquís, ¿sabes? Lo cual debe ser una experiencia que yo no tengo y que no me importaría tener porque debe ser magnífico, ¿vale? Se puede perfectamente adaptar unos esquís y volar desde nieve. Lo más habitual en el mundo es esto: adaptaciones para operar desde el agua, ¿vale? Aquí pues tenemos unos flotadores que tienen además muy buena pinta, pues bueno, y podemos comprobar, como hemos comentado antes, eh, un pendular, un pendular con con flotadores no va a ser nunca un pendular rápido. Entonces normalmente suelen utilizar alas de simple superficie de muchos metros cuadrados y unos cruceros muy bajos, ¿vale? Este ya son otro tipo de flotadores, pero anfibio. Es muy común en Estados Unidos, que lo hacen todo a lo grande. Pues bueno, tienen cacharros como este que, bueno, incrementan mucho el peso, pero bueno, te permite despegar desde cualquier aeropuerto y hacer tomas en lagos, en donde sea. En el mar es más complicado, no son aeronaves para operar mucho en mar a poco que la ola sea alta, ¿vale? Y este sí, el Polaris, o cómo hacer volar una lancha neumática, ¿vale? Una lancha neumática, básicamente una semirrígida con una estructura para ponerle el motor y los ocupantes y lo enganchas uno a la delta y a volar. Creo que todavía están en funcionamiento, que todavía hacen estos aparatos y bueno, la verdad que tendría que ser una experiencia curiosa el ir salpicando el agua y despegar desde un pantano o un lago. Creo recordar, Francisco, en una noticia que leí hace uno o dos veranos que habían intervenido la Guardia Civil una lancha de estas en Baleares No con me... una lancha, Sí, sí, por no sé qué historia porque estaba dando sí, paseos o algo así a la gente. exactamente, sí, exactamente. Y aquí, bueno, pues en lugar de ser una lancha, pues una lancha rígida y encima con tren retráctil, es decir, un anfibio. Es decir, el Ramfos, esto también es una cosa estadounidense, que bueno, ya sabemos que allí el tema de aviación está a años luz de lo que podemos ver por aquí, ¿vale? Pero si os fijáis, en todos los casos son alas de simple superficie que podemos ver perfectamente, es decir, son alas lentas, son alas, pues bueno, es que con toda la resistencia que generan los flotadores o las canoas, no vas a poder volar muy, muy rápido. Y la conversión que algunos habréis visto en algún sitio es un pendular que además sirve como carro de paratrike, ¿vale? Este carro se le puede fácilmente quitar toda la estructura superior, ¿vale? Y colocarle el mástil y el torpedo frontal y ponerle una ala delta, es decir, con el mismo carro prácticamente tienes dos opciones de vuelo: pendular a la delta o paratrike. Entonces, pues bueno, hay por ahí además hay alguno en venta, alguno transformado de Carro Art Creation y bueno, pues una cosa curiosa, la verdad que, bueno,
quien maneje las dos posibilidades de vuelo, que sea, pues mira, con un solo carro puede tener dos formas distintas de vuelo. La fumigación, una cosa curiosa que en algunos sitios alguien lo ha hecho en España de forma alegal, por así decirlo, pero bueno, permite hacerlo. Hay adaptaciones para hacer este trabajo aéreo. Ya sabemos que en principio con un ultraligero trabajos aéreos no se pueden hacer en nuestro país. En otros sitios sí que es legal, pero aquí no. Y el rescate. Aquí tenemos un modelo ruso que en su día no sé si se vendió mucho, se produjo mucho. El motor es un monstruo que llevan ahí que no sé de qué coche será eso. Y con la intención era pues utilizarlo para rescate. Un piloto, un enfermero médico y un pasajero que va metido en una camilla aquí debajo del asiento del pasajero. Como curiosidad, creo en fin, podemos ver las posibilidades que puede llegar a tener. Claro, en sitios de difícil acceso y que el medio aéreo sea lo más fácil de acceder, pues bueno, es una posibilidad. No creo que sea muy agradable estar tumbado ahí, pero en fin, bueno, como Creo, curiosidad, Francisco, la que... pincelada que hay que dar. Creo, Francisco... Precauciones fundamentales en la construcción de un trike. Sí, perdona, Francisco, que creo que el motor de la Dime. diapositiva anterior es un Suzuki G13. Los rusos suelen usar mucho ese motor, no sé por qué para trikes, pero Sí, sí, pudiera ser. sí Es es un que sí, monstruo, sí. sí se ve. Sí, sí, que pudiera ser. Claro. Vale, no te Es que, interrumpo pero más. bueno. No, nada, ningún problema. ¿Vale? Bien. Lo que estábamos, precauciones fundamentales a la construcción de un trike. Bien. Hay tres puntos que debemos de tener en cuenta para la construcción de un trike. Lo primero es el colgado del trike con el piloto y sin combustible. En esa posición, la rueda delantera nos debe de quedar siempre más alta que las ruedas posteriores. Hemos hablado antes cuando las tomas con viento cruzado, ¿vale? Y hemos hablado del tema este. Tienen que aterrizar antes las ruedas traseras, ¿vale? Que la delantera para evitar vuelcos y para conseguir que la resistencia del roce que hacen las ruedas traseras con la superficie, el asfalto, la tierra, nos enderece el carro en la dirección correcta, ¿vale? Después, el vector de empuje del grupo propulsor debe estar lo más alto posible y paralelo a la trayectoria de vuelo para poder tener un mejor rendimiento del empuje, ¿vale? Y tercero, la posición de la barra de control. La posición de la barra de control tiene que ser cómoda, tiene que estar a la altura correcta para poder manejar correctamente el trike y que no te pueda, es decir, que permita el desarrollo de todas las posibilidades que tiene el trike. Es decir, si la barra te queda muy cerca del cuerpo y no puedes tirar, no puedes aumentar la velocidad, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver una serie de fotos. Aquí estoy yo colgando mi carro Racer, ¿vale? Con el amigo Jacob, ¿vale? Hace un montón de años, con bastante menos kilos y más pelo. Simplemente es colgarlo con el depósito, prácticamente el depósito, la cantidad que hay una cantidad que no se va a aprovechar, siempre tienes que dejar un remanente, ¿vale? Y medir aproximadamente y fijarnos en que la línea o sea, el vector de empuje nos va a quedar horizontal. Cuando esté colgado nos va a quedar horizontal para poder aprovechar correctamente el empuje que nos va a generar el grupo propulsor, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de los amigos Antonio en este pendular de construcción casera que en su día me tocó ponerlo en vuelo y que en esta foto podemos ver algunas cosas que no son correctas. Para empezar, el excesivo altura
la rueda de morro respecto a las traseras, ¿vale? Lo que conlleva que el motor, el vector de empuje, esté empujando hacia abajo. Entonces no estamos aprovechando bien el empuje de la hélice. Aparte, el acoplamiento del mástil está más abajo de lo debido, y si estuviese un poco más arriba, no estaría molestando al pasajero, que el pasajero tiene que estar inclinado hacia adelante para que no le esté dando la cabeza al casco contra el mástil. Entonces, son ejemplos de lo que no se... El aparato, este trike vuela, lo vuelo de vez en cuando y vuela, pero es un aparato mucho más pesado y no aprovecha todas las prestaciones que podría tener, ¿vale? Para que os hagáis una idea, este que es del amigo Antonio lo vuelo de vez en cuando y tengo otro pendular similar a este, pero con otra estructura diferente, con el mismo ala, el mismo motor, la misma hélice, ¿vale? Pero pesa 15 kilos menos que este, que es muy pesado, y se comporta de forma completamente distinta. Este carro es súper pesado, de acero inoxidable de 2 milímetros, muy pesado, unos amortiguadores que son una pasada, puedes aterrizar en un pato tal y no pasa nada, ¿vale? Pero no es un... con prestaciones no le sacas el jugo que podías sacarle, ¿vale? Por el exceso de peso y por la mala configuración que tiene en la construcción del carro. Aquí vemos un ejemplo de un pendular con una barra de mando que queda muy alta. Nos podemos fijar en que las manos del piloto están prácticamente a la altura de los hombros. Esa no es una altura cómoda para volar. Con las manos a esa altura, con el tiempo se te acabarán adormeciendo y no puedes hacer bien fuerza y no controlas bien el ala. ¿Vale? Ahí no, esa altura es excesiva. En cambio, en esta foto muy vieja, la altura es muy baja. Lo normal es que la altura esté aproximadamente a la altura del diafragma. Esa es una altura de barra buena en la que tienes completo manejo del ala y puedes hacer menos esfuerzo y no se te duermen las manos y estás más cómodo. ¿Vale? No sé, esta foto es nacional, no sé de dónde es, pero vamos, es muy vieja, que es la que encontré y me llamó la atención que casi las rodillas en cuanto le dan en la barra de mando. Y esta que es muy vieja, aquí podemos ver una barra, lo que llaman en vuelo libre barra de velocidad. La barra de mando está doblada porque seguramente en vuelo se le queda muy cerca del cuerpo y no le permitiría seguir picando, tropezaría una barra recta, tropezaría con el cuerpo del piloto, entonces es necesario doblarla. En las conversiones de alas de vuelo libre a mini trike era habitual que necesitases un ala, o sea, una barra de estas o modificar los cables delanteros y traseros del triángulo de mando, ¿vale? Para que la distancia, es decir, para que el triángulo de mando quedase a la distancia del cuerpo del piloto, una distancia correcta, una distancia cómoda. Francisco, hay un par de preguntillas en el chat, si quieres Sí, te las traslado. Dice Manuel dime. Torne Girón, dice, si al fabricar uno nos sale esa configuración, se refiere a la altura de las ruedas Sí. demasiado separadas. ¿Cómo se soluciona eso? A ver, en el caso de que para haberlo solucionado de esto, la forma, es decir, necesitas en este caso que el punto de cuelgue esté más adelantado. Es decir, tienes que el torpedo frontal, la barra frontal del trike, lo tendrías que haber acortado, ¿vale? Para que adelantase algún centímetro hacia adelante y entonces el centro de, o sea, el punto de cuelgue quede más adelante del trike, ¿vale? Vale, pues aclarado. Y nos pregunta Miguel, dice, ¿cuál sería el... Perdón, lo he dicho al revés, A ver, adelante. ¿vale? Lo que necesitas es que al contrario, que quede más atrás,
¿vale? Para que el brazo del motor y tal sea menos, ¿vale? Y entonces te quede más, tenías que haber alargado y tener más recto esto, más recto, el mástil tenía que estar más hacia atrás, Sí, que entiendo que que es un poco me jugar equivoqué. con la posición también Sí, del carro con el mira, ala. Mm. lo que hemos visto antes, ¿vale? ¿Ves? Estás colgado y tiene que tener la posición, ¿vale? Entonces, si se levanta demasiado, que pesa mucho de atrás, le tienes que quitar brazo de palanca al peso trasero, ¿vale? Lo tienes que echar hacia atrás, ¿vale? Si que al fin que no que ocurre lo contrario, pues tienes que hacerlo de la otra manera, tienes que adelantarlo. Es decir, es simplemente lo normal, quitando motores muy pesados y con un peso normal, con los motores rotos, lo normal es que prácticamente el centro de gravedad, es decir, la línea que une el punto de cuelgue pasa por el trasero del piloto, ¿vale? Sobre su cabeza, el trasero, más o menos centímetro arriba, centímetro abajo. Eso es lo normal. También va a depender de qué tipo de rueda le pongas adelante, que pueden pesar más o menos, y claro, tiene más brazo de palanca, o si le cambias la hélice, le pones una más pesada, un motor más pesado, pues bueno, puede variar, ¿vale? Pero vamos, lo normal es que la masa del piloto esté justo debajo de la línea de cuelgue, ¿vale? Vale, vale, Francisco, te traslado la otra pregunta. Dice Miguel, ¿cuál sería el mejor mini trike para comprar para volar en montaña? Uf, ahí es así que no sabría cuál decirte. Es que, a ver, el vuelo en montaña es un vuelo muy exigente. Entonces, yo ahí no me atrevo a... Yo en montaña no volaría con un mini trike, con un ala que tenga unas prestaciones ya un poco elevadas, ¿vale? Los cambios que hay de vientos en las montañas y la dinámica que tiene la montaña y tal, es complicado, entonces necesitas un carro con prestaciones y que te permita tener más control. ¿Vale? Si compras un carro, el carro te da un poco igual, lo importante es el ala, ¿vale? Un ala muy lenta, un ala que sea muy flotona, entonces, claro, te puedes ver comprometido. Es como todo, es decir, cuanto más velocidad de crucero tengas y mejor mando tengas, más posibilidades tienes de salir airoso de una situación complicada. Claro, si lo quieres vas a volar en Palomar, en un entorno muy controlado y dominas, bueno, pues sí que puedes permitirte una cosa más liviana, con menos prestaciones. Pero si quieres ya volar un poquito en montaña y hacer pequeños viajecitos a lo largo pues yo no me atrevería si no tuviese, pues eso, un ala dentro de lo que es la gama de Mini 3, una ala que tenga unas prestaciones ya un poco decentes, mínimo que puedas tener un crucero de 70-75 km/h, ¿vale? Vale, Francisco, pues aclarado. Por aquí Chomin levantó la mano, no sé si quiere hablar. Adelante, Chomin. Sí, una cosilla. Has dicho que el empuje, que cuanto más alto, mejor. Yo tenía entendido que cuanto más alineado con el centro de gravedad, mejor, ¿no? Y No, luego, sí, dime. sí, te lo aclaro. El tema de que el empuje esté lo más alto mejor es para evitar que cuando tú metes motor o quitas motor, el conjunto de carro pendulee más o menos. Cuanto más, si empujas tú el carro desde más abajo, cuando tú metes motor, te va a intentar subir la rueda más arriba, ¿vale? Entonces, y quedará, entonces, desde hace ya muchos años, y por eso se desarrollaron las alas primeras que se utilizaban en los pendulares tenían la quilla bastante más larga, y de hecho, las hélices pues tenían que pasar por debajo de la quilla. Entonces se acortaron las quillas para precisamente permitir poder elevar el punto de empuje, y de hecho las hélices pasan por detrás de la quilla, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista práctico, resultan mejor tener el punto de... Lo ideal sería tener
lo que más resistencia genera es el ala. Lo ideal sería tener el punto de empuje justo al final de la quilla. Si tuviésemos un motor puesto justo en la quilla sería lo ideal, ¿vale? Entonces eso sería lo mejor. Y no te influiría para nada las variaciones de empuje que hagas, las variaciones de régimen de motor, no te variarían para la actitud del carro, ¿vale? Vale. Y otra cosilla, para modificar el punto de cuelgue que decías antes, para que la altura de las ruedas y tal, también puedes mover elementos, entiendo. O sea, tú puedes desplazar el motor hacia atrás, hacia Exactamente, adelante. claro. ¿Perdón? Sí, eso lo puedes hacer. Lo que pasa es que nos interesa que el conjunto sea lo más compacto posible, ¿vale? Entonces, bueno, si lo necesitas mover, pues sí que puedes hacerlo. Pero claro, en este caso que hemos visto en la foto, es decir, poco más adelante puedes poner el peso del motor. Al caso contrario, pues sí que hubieses, ¿sabes? Pero en este caso tendrías que lastrar delante. Y a ver, nos interesa ligereza. Fundamentalmente nos interesa ligereza y nos vamos a centrar ahora más que nada en la categoría de 120 kilos, que vamos a tener que, pues eso, vigilar bastante, no poner nada que sea superfluo, que no sea necesario, ¿vale? Mm. Entonces, lo más fácil es hacer el mástil va colgado normalmente de dos tornillos, uno sobre el que pivota y otro que al final bloquea, pero son dos. Entonces, lo ideal es, cuando lo construyes, primero le pones uno y el otro agujero no se lo haces hasta que no hagas el cuelgue, ¿vale? Cuando hagas el cuelgue y lo ajustes con todo, entonces ya le metes le taladras el agujero y lo dejas en el punto que tú quieres, Mm. ¿vale? Entonces eso es lo ideal. Claro, si después cambias el motor y le pones un motor más ligero o lo que sea, pues ya se te complica la cosa, ya no te va a coincidir. Tendrías que modificar el agujero, hacer otro diferente, eso ya complica un poco el tema, ¿vale? Pero bueno, en principio pues sería eso, hacer el último agujero que te va a dar la configuración del mástil en el último momento, cuando ya tengas todo hecho, ¿vale? Mm. Vale. Vale, Francisco, si quieres continuamos, llevamos ya más de hora y media. Sí, pues si te parece ya acá estamos acabando y con esto ya terminamos De acuerdo. y ya está, ¿vale? Bueno, la parte final le he titulado Un trike múltiples aeronaves. Ya hemos dado antes, hemos comentado que, bueno, se pueden reglar las alas, se pueden trimar para que vuelen de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, sobre un mismo conjunto de trike y ala, pues podemos hacer múltiples ajustes y que nos vamos a tener como consecuencia aeronaves con unas características de vuelo que van a diferir bastante. Normalmente, a ver, puede ser muy poco, pero algunas veces puede ser unas diferencias bastante notables y en algunos casos hasta peligrosas. O sea que tenemos que tener en cuenta también los límites que no siempre vemos que la gente toca y muchas veces nos pasamos de rosca y al final pues, estamos comprometiendo la seguridad de la aeronave y la nuestra propia que vamos en ella. ¿Vale? Entonces, el primer punto que podemos tocar es el punto de cuelgue del carro en el ala. ¿Vale? Lo normal es que tú puedas, respecto al ala, puedes colgar el carro más delante o más atrás del ala, ¿vale? En la quilla del ala. Suele tener varias posiciones y pues lo podemos mover. E incluso hay sistemas de trimado en vuelo, que tú puedes variar la posición, es decir, he hecho el peso más hacia adelante, la aeronave se me va a estabilizar en una velocidad de vuelo recto y nivelado a barra suelta mayor, y si lo echo más atrás, ¿vale? Se me va a estabilizar en una velocidad de vuelo recto y nivelado menor, y a barra suelta va a volar más lento, ¿vale? Hay sistemas tanto eléctricos como mecánicos que pueden permitir esta variación. Lo normal es que en un
pendular normal es que tú lo hagas en el suelo o cuando lo montas y lo dejes de esa manera ya prácticamente para siempre, ¿vale? Porque te sientes más cómodo de esa manera o porque te gusta mejor cómo vuela o se adapta mejor a lo que tú quieres, ¿vale? La segunda posibilidad que tenemos es variar la tensión del ala variando el punto de anclaje de los cables tensores de las transversales. Es decir, hemos dicho que los cables, los tubos transversales son los que van a dar la rigidez a través de unos cables tensores que se anclan a la parte posterior de la quilla. Bien, si nosotros variamos el punto de anclaje, le podemos dar mayor o menor tensión al conjunto completo del ala. Y esto va a variar de forma significativa las características de vuelo de ese ala delta. Esto es una cosa que en vuelo libre se hace habitualmente. Suelen llevar un sistema overdrive que pueden, por ejemplo, le dan menos tensión en el momento del despegue y del aterrizaje y después le dan más tensión al ala para que tenga mejor velocidad, mejor penetración y mejores características, sobre todo en competición y todo esto. ¿Vale? Esto es una cosa que se suele hacer. En los pendulares no se suele variar prácticamente. En este punto conozco pocos casos en los que alguien haya decidido que, bueno, aunque venga preparada el ala para darle, al final es lo que he comentado antes, igual que el punto de cuelgue. Te adaptas a volar de una manera, si estás satisfecho, pues ahí sí lo dejas y sigues volando así mientras no tengas que tocar nada porque hay algo que no va bien, algo que dices, pues esto ya no vuela recto, ya no va bien, ¿vale? Después tenemos la posibilidad de variar la tensión de la vela, variando el punto de anclaje de la vela al extremo del borde de ataque, en las puntas del plano, ¿vale? Del ala delta. Podemos variar la tensión de la vela y podemos, pues eso, podemos conseguir un ala más tensa, que vuele más rápido, que vuele con mejor penetración, o un ala más lenta, en fin. Y también podemos, en el caso, por ejemplo, de Air Creation, variando la tensión de la vela, podemos corregir ciertos giros, ciertas tendencias de giro que pueda tener el ala delta. ¿Vale? Que se me va a la derecha, que se me va a la izquierda. Pues jugando con esta tensión, porque además tiene un sistema, el Createn tiene un sistema que puedes tensar dándole vueltas a un tornillito, ¿vale? Puedes variar la tensión y puedes ajustar, varías, le tocas un poquito, vale, ahora todavía necesito un poco más, un poco menos, bueno, hasta que consigues que el ala delta tiene que volar a barra suelta, recta y nivelada, ¿vale? Si es un día en calma, si es un día de turbulencia, lógicamente no te va a volar recta y nivelada nunca, ¿vale? Pero bueno, entonces esa podemos tocar ahí en las puntas del ala delta, podemos variar la tensión de la vela. Otra cosa que se puede hacer, ¿vale? Es variar el anclaje de los cables anteriores y posteriores del triángulo de mando, ¿vale? Entonces, variando el anclaje podemos desplazar la barra de mando, alejarla de nuestro cuerpo o acercarla a nuestro cuerpo. Ojo, cuando lo variamos, también estamos variando al variar la posición del ala de mando, variamos ligeramente el ángulo que van a tener los cables principales, los que sujetan la tensión del ala en vuelo, ¿vale? Y nos puede variar también algo ahí en las características de vuelo del ala. Después, otra cosa muy habitual y que se hace mucho es variar la tensión de las cuerdas de la sujeción de las ballenas o sables. Ballenas o sables a las varillas que conforman el perfil alar, ¿vale? Entonces, dándole más o menos tensión, podemos corregir también las tendencias del ala a virar hacia un sitio, a virar hacia el otro, o podemos conseguir pues, que tenga mayor penetración o menor penetración en el ala en el aire y que tenga mejor o peor rendimiento. Y lo último que se puede hacer y que yo no aconsejo es modificar los cables del triángulo de mando, ¿vale? Entonces, hay gente que lo ha hecho, le ha salido bien. A mí no me gusta mucho, porque cuando varías las longitudes tú, una cosa que a veces que la gente hace es adaptar, por ejemplo, una ala biplaza
a un ala monoplaza. La distancia, es decir, el triángulo biplaza es más alto, por así decirlo, que el triángulo monoplaza. Entonces hay que cortar, ¿vale? Y hay que rehacer los cables. Bueno, pues hay que tener cuidado al hacerlo. Hay gente que lo hace bien y le sale todo bien, pero es una cosa que ya he dicho que el ala delta se deforma y es la gracia que tiene, ¿no? Es lo que llaman los anglosajones flex wing. Si le limitamos la capacidad de deformación porque no ponemos la longitud de cables correctos o nos equivocamos, pues bueno, corremos un riesgo. A ver, si se sabe lo que se hace, se puede hacer, pero no lo aconsejo, ¿vale? Si tú tienes un ala que vuela bien, procura, es más fácil, pienso yo, estamos hablando de construcción amateur. Si tengo un ala biplaza y me quiero construir un carro monoplaza, pues le pongo una estructura, le pongo un mástil un poquito más alto y ya está, se acabó, ¿vale? Me resulta más fácil eso y no andar rehaciendo todos los cables del ala, ¿vale? Y aquí tenemos ejemplos, ¿ves? De cómo se... Es decir, este es un anclaje, este es el anclaje de un carro bebé a un ala bebé, que son las que yo vuelo normalmente, que son las que tengo. Es muy sencillo. Tenemos opciones. Aquí veis que tiene unos donuts que puedes desplazar. Tiene dos donuts extremos y dos donuts intermedios que son flotantes. En función de que pongamos un donus delante y otro detrás, tendremos una posición central de cuelgue. Si ponemos los dos delante, tenemos una posición trasera. Si ponemos los dos traseros, una posición delantera. Puedes mover unos centímetros el peso, o sea, el carro respecto al ala, ¿vale? Aquí lo vemos también, es decir, tenemos una serie de agujeros. Este sistema tiene menos agujeros. Los agujeros ya sabemos que siempre son punto de tensiones, de que no se crean tensiones y donde podrían salir grietas, ¿vale? Normalmente van muy sobredimensionados, pero bueno, cuanto menos agujeros tengamos en algo que nos tiene que mantener en vuelo, mejor, ¿vale? Este sistema te permite moverla al ala simplemente cambiando los extremos. Tiene una serie de juegos de agujeros y la puedes poner más adelante o más atrás, ¿vale? Es lo mismo, es el mismo tipo de ala. El anclaje del cable transversal, de las transversales. Aquí no se ve bien, pero aquí se ve más claro. En los cables de la transversal se ve que hay una serie de juegos de agujeros y se puede poner el tornillo donde va sujeto este cable, se puede poner más adelante con menos tensión o más atrás con más tensión. Y te varía por completo las características de vuelo del ala, ¿vale? Esto es en la punta del plano. Todas estas fotos que estoy sacando son de mis alas de BB Trace, que ya no existe este fabricante, ¿vale? Pero es muy sencillo, es decir, la tela en la punta del plano va sujeta a través de un tornillito y tienes varias posiciones en las que puedes anclarlo. Cuanto más fuera lo ancles, más tensión vas a darle a la vela, más velocidad vas a alcanzar, va a ser un poco más nerviosa, pero bueno, eso ya te digo. Si veis, viene de fábrica, porque venían voladas, probadas, viene con una flecha para indicar dónde la tenía que colocar yo para empezar a volarla. Y realmente tengo un ala con más de 800 horas de vuelo y no la he modificado. Está exactamente igual que me vino de la fábrica, ¿vale? La he desmontado varias veces, la he vuelto a montar, pero en la misma sitio. Estoy cómodo en esa posición y ya está. Y aquí es lo que hemos comentado antes. Este es el anclaje de los cables anteriores del triángulo de mando al morro del ala. Aquí hay un herraje al que va anclado y que tiene una serie de agujeros. También podemos variar aquí la posición en la que lo anclamos, ¿vale? Entonces nos podemos jugar también en ese punto para ajustar el ala a las características que queremos. Y los cordinos que sujetan los sables o las ballenas del ala. Podemos darle mayor o menor tensión a estos cordinos
Con ello podemos corregir, en mi caso, podemos corregir una tendencia a que no vaya recta el ala, ¿vale? E incluso si le damos a todos por general, en general, tensas todo, pues puedes conseguir un poco más de velocidad o un poco menos de velocidad, ¿vale? Son formas de darle tensión al ala o en ciertos puntos o en otros no, ¿vale? Pero bueno, cambia las prestaciones. En este caso no cambia demasiado. En este caso se utiliza más para poder conseguir que el ala vaya recta y nivelada, pero bueno, no es para conseguir más velocidad tal, puedes conseguir un poquito, pero no es muy efectivo este sistema, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado.